Bienvenidos, mis queridos niños, a nuestra área de personal social. El día de hoy veremos nuestro tema emancipación e independencia del Perú. Pero antes quiero explicarte qué es emancipación. Emancipación quiere decir liberación. Entonces, empezamos. La emancipación. Con la conquista de los españoles, estuvimos sometidos a ellos más de 300 años, donde se cometieron muchos abusos y maltratos por parte de los españoles, que nos consideraban a los indígenas, a los incas, como sus esclavos. Entonces en eso empezaron a surgir hombres y mujeres que se rebelaron en busca de la justicia, en busca de la libertad. Este personaje más importante de la emancipación fue Túpac Amaru II. Y se dio la rebelión de Túpac Amaru II. Su verdadero nombre era José Gabriel Cóndor Canqui, un indígena cusqueño que se rebeló contra el abuso de los españoles junto a otros indígenas por la explotación que recibía. Él veía, observaba los abusos de los españoles a los indígenas, a la explotación, a los trabajos forzados durante esa época. Entonces él se cansó de ver eso y se rebeló. Por eso es que sucedió la rebelión de Túpac Amaru. Pero fueron vencidos y Túpac Amaru II fue tomado prisionero y sentenciado a muerte. Luego, esta historia, estos acontecimientos llegaron a oídos de militares que estaban en otros países, en países vecinos, y con ello llegan al Perú para la independencia del Perú. Los peruanos queríamos ser libres y luchamos por ello con la ayuda de don José de San Martín, quien organizó y proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima, diciendo sus palabras célebres. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Pero don José de San Martín no fue el único personaje que llegó al Perú para liberarnos de la esclavitud de los españoles, sino también se da la consolidación de la independencia. Quien llega a esta consolidación fue Simón Bolívar. Fue quien consolidó definitivamente la independencia del Perú. Simón Bolívar, bajo su liderazgo, se consolidó la independencia del Perú y América en 1824 durante la batalla de Ayacucho. Entonces, chicos, esta es la parte de la historia donde hemos visto la época de la emancipación y la época de la independencia. Ahora yo quiero que tú recuerdes nuestras épocas anteriores. ¿Recuerdas nuestra época incaica? ¿Con qué leyenda se inicia nuestra época incaica? Muy bien,
con la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio y con la leyenda de los hermanos Aya. De acuerdo a estas leyendas, se forma el imperio del Tahuantinsuyo, donde la autoridad suprema del Tahuantinsuyo era el Inca. ¿Y qué quería decir Tahuantinsuyo? 4 suyos o 4 estados. En esa época incaica se hablaba el quechua, la religión era politeísta, creían en muchos dioses como el sol, la luna, las estrellas, y vivían en un lugar en que todo compartían, ¿no? Utilizaban sus propios animales para poder subsistir, sus propios alimentos, ellos cultivaban, ¿no? Y utilizaban lo que tenían del Tahuantinsuyo para poder vivir. Pero ¿qué pasó? Llegó la época de la conquista, donde llegaron los españoles a cargo de los 3 socios de la conquista: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. ¿Y por qué se dio la época de la conquista? Porque cuando llegaron los españoles, los incas estaban peleándose. Los hermanos Huáscar y Atahualpa se estaban peleando por ser la suprema autoridad, y eso permitió que los españoles nos conquistaran. Luego llega la época del virreinato, donde la suprema autoridad era el virrey y se permitían muchos abusos a los indígenas, el trabajo en las minas, el trabajo forzado por sacar el oro, la plata. Entonces eso hizo que muchas personas comenzaran a rebelarse, y luego llega la época de la emancipación y la época de la independencia, que ya te lo conté hace algunos momentos. Entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy de nuestra historia del Perú. Recuerda, por favor, practicar y leer en casa. Ya nos vemos en nuestra siguiente clase. Chao, chicos.